noche, llegamos al 21 de noviembre y qué mejor forma de concluir este día que informando de esos temas trascendentes de la jornada. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre saludarte, Sandy, y un gran gusto saludarlo a usted ahí en casita. Estamos completamente aquí en vivo para darle el análisis de la noticia precisamente en A la Medida. Temas que son bien extraños, impactantes e importantes. Por primera vez en Guatemala, Sandy, se utiliza un artículo, el 407O, para dejar ligados a procesos a unas personas. ¿A quiénes será? Todos estos detalles los tenemos para usted, así como el análisis, pero mientras lo invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Los primeros acusados. 2 empresarios son ligados a proceso por financiamiento electoral no registrado. Es la primera vez que se imputa este delito. Reciclaje o prohibiciones. Exploramos qué medidas se deben tomar ante la creciente contaminación por los plásticos de un solo uso. Sin reformas para el 2019, tal parece que para el próximo evento electoral no habrán cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Conozca las implicaciones. ¿Le gustaría un bono navideño? Los empleados del organismo judicial ya lo pidieron. Solicitan que les autoricen el pago de 10,000 quetzales para Navidad. Avanza la unión aduanera. Empresarios celebran la decisión de El Salvador de adherirse formalmente. Lo consideran un importante paso para la región. Analizan sus opciones. Miles de migrantes ya están en Tijuana. Se enfrentan a la incertidumbre pese a estar a un paso de su destino soñado, Estados Unidos. Se realizaron algunas modificaciones al Código Penal y ya se tienen las primeras personas que tienen que ser juzgadas en base a estas modificaciones. Por ejemplo, el caso penal construcción y corrupción, aquí se dio o se aplicó estas medidas. En la fase 2, la jueza Erika Lorena Aifán resolvió que 2 de los indicados deben quedar sujetos a una investigación penal por financiamiento electoral ilícito. En este proceso penal, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, un grupo de aproximadamente 20 personas participaron en actos ilegales que dirigió el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi. Los hechos ilegales consistieron en captar fondos de forma ilícita para financiar las campañas electorales del extinto partido político Partido Patriota. El hecho de que hubiese sido suprimido del artículo 407N, vigente en la actualidad, el segundo párrafo, no le quitó el carácter de delictiva a la aportación dineraria o en especie que se haga de manera anónima a las campañas electorales, actividades permanentes, que existen elementos de investigación que nos hacen pensar fundadamente en la posibilidad de que los señores Óscar Augusto Guerra Villeda y José René González Campo Hinojosa hubiesen podido participar en la comisión del hecho ilícito que les atribuye el Ministerio Público. Esta judicatura estima que es procedente ligar a proceso a ambos sindicados, pero no por el delito de financiamiento electoral ilícito, sino por el delito de financiamiento electoral no registrado, por considerar que esta norma vigente es más favorable a las personas sindicadas por las razones que he expuesto. De esa cuenta, un total de 17 personas quedaron sujetos a una investigación que realizará la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Queda pendiente discutir y resolver si los procesados deben seguir en prisión preventiva o podrían obtener un arresto domiciliario.
Tenemos el primer caso entonces donde se adaptan estas medidas. Financiamiento electoral no registrado. No registrado. Esa es la nueva modificación. Pero ¿qué diferencia hay, Julio, entre el no registrado y el ilícito, que los dos están vigentes? Claro que sí, Sandy. Primero una confesión. Me ha costado inclusive el tema del nombre porque es algo inédito. En Guatemala nunca se había manejado el tema del delito de financiamiento electoral no registrado. Hagamos la diferenciación, me parece muy oportuna. El financiamiento electoral ilícito es cuando se otorga por parte de algún particular, empresario o quien fuere una aportación generalmente dineraria o de cualquier otro tipo, pero que al final de cuentas se cuantifica en dinero y no viene entonces de alguna manera dado el proceso de que esto registrarse, sino que sobrepasa muchas veces los límites para los cuales existen, ¿verdad? En las distintas campañas, límites que no pueden rebasarse en cuanto al gasto o la erogación en una campaña precisamente. Entonces, cuando ya no se registra, cuando se evade o cuando simple y sencillamente se oculta, es el financiamiento electoral ilícito. ¿Qué pasa con el financiamiento electoral no registrado? Es casi similar, pero es aquella persona que de alguna forma está recibiendo, ojo, aquí es solo aquel que recibe el dinero y que al recibirlo no tiene el cuidado, ya sea por la negligencia de no querer hacerlo o por el descuido, si tú quieres, Andy, pero que no lo registra dentro de las cuentas de cualquiera de las instituciones políticas, los partidos políticos, ¿verdad? Como se le llama aquí en Guatemala, y entonces no está dentro del registro contable. Y entonces, al final de cuentas, es como si esa plata nunca hubiera entrado a las arcas del partido. No es que se apodere de ese dinero, simple y sencillamente no lo registró, independientemente que en algunos casos pudiera llegar a apoderarse del dinero. ¿Qué pasa en este caso? Va a haber una sanción que puede llegar, fíjate, hasta los 4 años, es decir, es conmutable de la prisión, pero la multa es altísima, puede llegar hasta los 400,000 quetzales. Wow. Mira, al final este delito va únicamente con quienes forman parte de la agrupación política. Así es, sí, sí. Y en este caso, porque por es ejemplo, quien reciba. Exactamente. En este caso, por ejemplo, el de construcción y corrupción, esas dos personas, ¿por qué entonces son sujetas a este delito? Claro que sí. Yo quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes. En pantalla, acompáñame, vamos a profundizar en esto y vamos a investigar el Código Penal guatemalteco en esta modificación reciente que se hizo. En pantalla usted tiene literalmente el artículo 407O y dice que quien reciba de forma directa aportación, ojo, que puede ser dineraria o puede ser en especie, que es lo que significa que no sea dineraria, para la realización de actividades electorales o permanentes de cualquier organización política, en Guatemala son los partidos políticos, y que no la reporte para el registro respectivo contable dentro del partido, va a ser sancionada la persona que recibió el dinero, ojo, con prisión de 6 meses a 4 años, es conmutable, pero la multa, ojo, la más pequeña es de 20,000 quetzales y puede llegar hasta los 400,000. Aquí la pena fuerte es obviamente el tema de la multa por el hecho de omitir algo que es obligación, que es registrar contablemente todo lo que ingresa para una campaña electoral, simple y sencillamente. Julio, en este caso que se da los primeros acusados por este delito, sí. ¿Cuál era la relación? ¿Por qué ellos están siendo señalados precisamente de este delito? ¿Porque eran empresarios? Es correcto. Esta es la situación. Fíjate que parece una paradoja. ¿Qué había pasado? El Ministerio Público en la imputación que hizo había pedido que se les sancionara y se les ligara a proceso, en este caso, porque apenas es la fase inicial del proceso penal, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Sandy, lo has dicho muy bien. ¿Por qué? Porque son empresarios. Ellos no estaban recibiendo, estaban dando en todo caso el dinero. Pero el juez contralor, en este caso la jueza Erika Lorena Ifán, dice, no, esto no encuadra dentro de este delito, encuadra en el nuevo delito que es el financiamiento electoral no registrado. Ahí es donde en lo particular, ojo, es opinión de su servidor, creo que no sería bien tipificado. ¿Por qué? Porque no son los que recibieron el dinero, sino son los que dieron el dinero. Y aparte no son parte de la estructura política. Exactamente, por eso correcto. A mí me causa duda, porque es que ahora ellos se les está vinculando entonces con este delito, si al final no eran parte de, solamente estaban dando, que esa es la diferencia al final entre el ilícito y el no registrado. Es correcto, porque entonces pareciera que aquí se está penalizando el hecho de poder otorgar algún tipo de ayuda, donación o
lo que tú quieras a cualquier institución de partido político, y eso no está prohibido por la ley. Por eso la tipificación me pareció extraña. Ojo, aquí el error está desde esa situación, porque quien debe tipificar es el MP, no los jueces. Pero bueno, hay más información para que usted también se forme su criterio en casa, por favor. Se deben de incentivar alternativas que sean viables. Y dentro de estas situaciones es importante decir que es la primera vez que en Guatemala se está imputando el delito de financiamiento electoral no registrado. Esto es lo impresionante. Este delito fue aprobado para sancionar a las personas, como ya lo dijimos, Andy, que reciben el dinero y que no lo registran. Entonces, nosotros tenemos la situación aquí de que la jueza, como ya dijimos, Erika Lorena Ifán, en su criterio, en su sana crítica razonada, dice: no, voy a cambiar el delito, y por primera vez en Guatemala haremos uso del artículo 407O, financiamiento electoral no registrado. Un temor tengo yo, de que por la imputación, que para mí no es la correcta, el caso se vaya a caer desde ya, desde el principio. Es que la verdad no coincide entonces con los señalamientos, con todo el argumento del Ministerio Público y la tipificación del delito al final. Y aparte de eso, se me hace muy extraño lo que indicabas, precisamente que la jueza cambie. Si el juez no puede ser juez y parte. No se puede. Solo tienes que recabar toda la información que te da la parte acusatoria, la parte de la defensa, y de esta forma sacar una conclusión en base a todos los argumentos. Pero eso de decir, no, casi que le están dando el chivo entonces al MP. Fíjate que, ojo, una situación, porque ya desde ahí creo que el caso se habría caído cuando dicen: no, el delito que ustedes están sindicando no es el adecuado, así que con eso dictaría falta de mérito. Exacto. Pero no, lo que hizo fue decir: no, vamos a utilizar por primera vez el artículo 407O. Sigo insistiendo, es mi particular criterio, igual no conozco todo el expediente, pero simple y sencillamente para mí no encuadra, porque este delito que está en el 407 dice que tiene que ser parte de la organización política, haber recibido el dinero y no haberlo registrado. Y estas personas lo que hicieron fue exactamente lo contrario, es decir, otorgar el dinero a organizaciones políticas. Juzgue usted. Exactamente, ahí tiene usted todas las herramientas, todos los puntos de vista, saque sus conclusiones, y nosotros vamos a estar vigilantes y esperando, por supuesto, qué pasa con este caso. Ha llegado el momento de concluir el primer tema. Nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Vamos a ir a una pausa, pero por favor, antes de la pausa, no voy a utilizar ahorita ningún objeto de plástico. Ya le vamos a decir por qué. Somos a la medida. Ya volvemos. Agradecemos por continuar con nosotros. Se acercan las fiestas de fin de año y representantes del sector de plásticos proyectan miles de quetzales en pérdidas debido a la suspensión que se realizan en varias comunidades por el uso de productos desechables. La prohibición de productos plásticos no es la solución para el manejo de los desechos, pues podrían instalarse plantas de reciclaje de beneficio público y privado, indicaron impulsores del reciclaje en México. Es un buen momento para empezar. Hay muchos expertos, o sea, por conocimiento y por intención veo que no hay problema. Entonces, no dudo en que a mediano o corto plazo se empiecen a rendir frutos este tipo de eventos, este tipo de dinámicas también con el Congreso, que ya están en pláticas para una nueva ley de residuos. Entonces no dudo que corto o mediano plazo ya estén muy avanzados en este tema. En promedio, el impacto por la prohibición en las ventas sería de 20%, indicaron miembros de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Está circunscrito solamente al uso de bolsas y pajillas y utensilios, pero digamos que lo que nos han reportado los fabricantes de esos elementos es que puede reducirse hasta un 20% las ventas que ellos tienen previstas de ese tipo de utensilios de plástico. Bueno, ¿qué pregunta más difícil? ¿Reciclaje o prohibición? Consideramos que debería existir una combinación de ambos, es decir, una regulación legal que incluya inclusive prohibiciones específicas cuando así se requiera para la utilización del plástico a efecto de que no dañe el medio ambiente y para un mejor manejo de los desechos de todo tipo, ya que esto a su vez demandaría un control por parte de todo tipo de entidades estatales y tanto las empresas como la misma ciudadanía guatemalteca debería también de conocer estas prohibiciones y saber que va a haber un seguimiento, una sanción además. Pero ojo,
solo esto no va a arreglar el problema. Se necesita sí o sí ofrecer una alternativa que sea viable, que sea amigable con el ambiente y que sea aceptada por la ciudadanía. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso, Sandy? Sí, a ver, en los colegios, escuelas, universidades y en todos lados, en la casa, la cultura del reciclaje, de separación de desechos sólidos, desechos orgánicos, de desechos, por ejemplo, como el plástico, el vidrio y todo eso, no se tiene. No hay depósitos tampoco adecuados para que podamos hacerlo, ni casi hay incentivos para poder realizar esto. Si no empezamos nosotros mismos, difícil que le dejemos la responsabilidad a otros, ¿no? Por supuesto, Julio. Aparte de esto, prohibición o educación, ese es el dilema. Pero yo creo que sí se tiene que dar una mezcla de los dos. Es decir, como tú mencionabas, ¿verdad? Sí, la regulación, porque también las industrias de estos desechables tienen que pensar en el futuro con el tema de desechables biodegradables, que incluso algunas ya están empezando. Exactamente, entonces tienen que pensar a futuro al final y también en pro del medio ambiente. Pero el tema de educación es muy importante, porque de nada nos sirve que nos estén prohibiendo que existan también esos reglamentos, esas leyes, cuando vemos que hay otras leyes en las cuales también la gente no los cumple porque no tiene la educación. ¿Sabes cómo es esto, Sandy? Como cuando usted ve, estimado televidente de La Medida, un letrero que dice prohibido botar basura. Y está el montón de basura, porque no hay nadie tampoco que con esa simple prohibición no haga caso, porque no hay control. Pero aparte no está la educación que tú mencionabas en este instante. Y mira, desde las escuelas se tienen que empezar desde niveles muy bajos con los niños a motivarlos esas manualidades que puedes hacer con el reciclaje, para de esta forma irles a ellos inyectando esa idea de que no es basura al final, sino que pueden hacer otras cosas, que pueden utilizar otras medidas para cuidar al medio ambiente. Es que desde pequeños se tiene que desde pequeños, Sandy, ¿a cuántos niños se les enseñará en casa, por ejemplo, si van a hacer compras, digamos al mercado o al supermercado? Miren, hoy vamos a llevar nuestras bolsas de tela o algo para llevar ahí de regreso los productos que compremos. Eso no se hace generalmente. Entonces el problema empieza ahí, pero hay más datos, porque esto también conlleva otra serie de medidas. Una alternativa ante el uso de los plásticos de un solo uso es poder incentivar al consumidor mismo y a los productores de los plásticos de otras alternativas que sean ecológicas para una efectiva implementación y uso. Incluso estos incentivos podrían llegar a los mismos productores de plástico para que utilicen otro tipo de materias primas, como el papel, el cartón, la tela o los famosos, y tú ya los dijiste y los mencionaste, Sandy, polímeros biodegradables. Polímero es plástico, pero es que estos polímeros biodegradables tienen una vida en la cual se deshacen, para ser más exactos, en un tiempo más o menos de un año. Entonces, vemos que sí podemos hacer esta situación y que hay ventajas porque esto es ecológicamente amigable, pero no lo hacemos. Entonces, yo creo que es una combinación y reiteramos de ambos. Reciclemos, eduquemos, sancionemos también, ¿verdad? A través de un marco jurídico legal, pero demos alternativas viables. Por supuesto. Y mira, tú mencionabas algo. Dime. Si bien, por ejemplo, utilizando algún tipo de desechables que sea biodegradable, es más caro. Es más caro. Ahí te pones a pensar. Entonces, si solamente se tienen este tipo de materiales desechables, bueno, dices, ¿gasto este dinero? O mejor lavo los platos normalmente. Exactamente, o mejor reciclo, ahí sí piensas en alternativas al final. Correcto. Y aparte de eso, es un costo que nosotros tenemos que asumir por el tema del medio ambiente. Es que de verdad después nos estamos quejando que si las condiciones climáticas varían mucho, que la sequía, que diferentes situaciones que van a afectar, y esto solo es el inicio. Exactamente. ¿Cómo estará a futuro si nosotros no tomamos decisiones? Es correcto, Sandy. Tal vez a manera de conclusión, falta mucho por hacer aquí en Guatemala, pero algo bueno es que ya se estén poniendo este tipo de temas a discusión, no solo de las autoridades, sino que a discusión también de las personas para hacer esta conciencia. Pero recordemos, no esperemos que el Estado tampoco vaya a resolver todo, empecemos resolviéndolo nosotros. Sandy Monroy decía algo que es muy adecuado, es cuestión de educación, de cultura, que esa cultura empiece en casa, empiece en las escuelas y empiece en los niños y sobre todo en los adultos, que somos quienes les damos el ejemplo. El ejemplo, definitivamente. Qué buena conclusión, Julio. Gracias, Sandy. Tenemos que iniciar poco a poco, sabemos que estos cambios no tienen que ser tan bruscos, sino con pequeñas medidas que nosotros vayamos adaptando en nuestro hogar, vamos a hacer la diferencia. Así que ahí les dejamos la tarea.
¿Recuerda usted que el día de ayer tocamos el tema del bono navideño del organismo judicial? A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 3 agrupaciones de este poder judicial les solicitaron que en la primera quincena del mes de diciembre autoricen y aprueben el pago de 10,000 quetzales, no escuchó mal, son 10,000 quetzales para cada trabajador y funcionario del poder judicial, llamándolo de esta manera un bono de apoyo económico, por una única vez. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, la Asociación de Jueces y Magistrados y el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, con fecha 19 de noviembre, entregaron en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una carta, en la cual solicitan que por única vez el pago de 10,000 quetzales a cada trabajador y funcionario de ese organismo del Estado. En el documento indican que en época de fin de año aumentan los precios de los productos de la canasta básica y los servicios como luz y agua. De viva voz le planteamos estos aspectos que yo les comparto a ustedes y para que él sea portavoz de los mismos ante el Honorable Pleno de la Corte. Esperamos también que el Honorable Pleno en las próximas reuniones que tengan, por ahí si lo estima pertinente, nos otorgue la audiencia del caso para plantear nosotros también esta solicitud de denuncia. ¿A cuánto asciende la solicitud que ustedes estén realizando? Nosotros en la solicitud que entregamos estamos solicitando un bono único de 10,000 quetzales para todos los trabajadores del organismo judicial. ¿Sería la misma petición que ha presentado en este caso el Estado? De hecho es la misma, de hecho la presentamos de manera conjunta. Las 3 organizaciones, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, el Instituto de Magistrados y la Asociación de Jueces y Magistrados, suscribimos esta solicitud. Las organizaciones piden que el bono de apoyo económico de 10,000 quetzales sea cancelado la primera quincena de diciembre. Durante ese plazo, a los trabajadores les cancelarán el 50% del aguinaldo del presente año. Los magistrados podrían desembolsar más de 100 millones de quetzales si autorizan el bono que pidieron las organizaciones del organismo judicial. En otras noticias, hoy fue evacuada una vista pública en la Corte de Constitucionalidad que fue presentada por acciones en contra del decreto número 35-2007. Este decreto habla precisamente de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Aquí se rompió toda la jerarquía constitucional, tomando en consideración que el Congreso de la República de Guatemala violentó su propia normativa para que en una sesión de urgencia nacional le dieran vida a lo que hoy se conoce como la CICIG. Posteriormente hubieron prórrogas de 2 años adicionales y esas prórrogas nunca fueron aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, solo fueron ratificadas por los presidentes de turno. Finalmente, la delegación que la Constitución establece en su artículo 154 establece que la función pública no es delegable, salvo en los casos que lo permite, pero siempre deben de prestar juramento de fidelidad las personas que van a ejercitar una determinada función, ya sea en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en cualquier norma que establezca nuestro sistema jurídico. Sin embargo, los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nunca pueden ejercer esa función, tomando en consideración que ellos no han prestado ese juramento de fidelidad a la Constitución, que hay una inconstitucionalidad que transgrede este acuerdo con disposiciones constitucionales legales en nuestro sistema. Sandy, el 30 de noviembre terminan el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, pero ¿se aprobará las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? En enero es la convocatoria de elecciones. ¿Qué le parece si empezamos a hacer las apuestas para ver quién gana? Y decidimos de esta forma, bueno, pronosticamos, mejor dicho, correcto, la aprobación o no de estas reformas. Vamos a conocer este tema cuando regresemos de la pausa. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Somos a la medida. ¿Se aprueban o no las reformas a la ley electoral? Bueno, hoy fue la última de las sesiones del Congreso de la República para conocer precisamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, donde, adivine qué, no se registraron avances. Tras varias sesiones, el Pleno del Congreso de la República no logró la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos.
En varias ocasiones el Pleno no alcanzó el quórum necesario para dar inicio a la sesión. Desgraciadamente no vino la gente que necesitábamos porque hay muchas innovaciones que tenemos que discutir. La ley que aprobamos el año pasado tiene muchas innovaciones electorales que queremos que simplemente, una de las cuales por supuesto es regresar a la constitucionalidad con el 205 ter. Pero aparentemente con los bloqueos que ha habido en el Congreso, con las amenazas de violencia de muchos grupos que no son propiamente ordenados por la Policía Nacional Civil, no hemos tenido el quórum necesario. Este miércoles fue la última de las sesiones designadas para conocer las reformas y que fueran aplicadas en las próximas elecciones. Discutiremos si conviene citar para volvernos a juntar el próximo miércoles o si hay tanto desinterés que simplemente las dejamos en salmuera. Es decir, que se queden a mejor momento. Además, mire, estamos ya en vísperas de las elecciones. No es lo mejor discutir reglas del juego el día antes del juego. Quizás sería mejor discutirlas el año entrante, ya después de las elecciones. El próximo miércoles 28 de noviembre, el Pleno dará inicio al juicio político en contra del ministro de Desarrollo, Carlos Velázquez Monge, quien deberá presentarse al hemiciclo. Bueno, este es un tema por demás candente. Lo más probable es que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos no sean aprobadas este año, pero vamos a explicar por qué. Hoy, como dijo mi compañera Sandy Monroy, se tenía programada la última reunión plenaria donde se iba a tratar este tema, como acordaron desde hace más de un mes hacerlo todos los días miércoles. Pero la misma se canceló, y se canceló por falta de quórum de diputados. Es importante notar que el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República finaliza el próximo 30 de noviembre. Esto per se hace ya difícil para que existan consensos y puedan aprobarse las reformas. Sin embargo, si los diputados lo consideran oportuno, podrían celebrarse reuniones extraordinarias para conocer el tema. Y aquí está la disyuntiva. ¿Qué es lo que sucedió? La Corte de Constitucionalidad ordenó. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos es una de las 5 leyes de rango constitucional, donde hay que pedir o solicitar una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué dijeron ellos? Está bien este pliego de reformas, pero aquí van y enmendaron la plana de algunas de estas reformas. Hasta ahí parece haber poco problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que la Corte de Constitucionalidad dejó fuera precisamente, y a mí me parece muy oportuno, quiero decirlo, el artículo 305 ter. ¿De qué habla ese artículo? El del transfugismo, es decir, aquellos que cambiaron de partido y ya no pueden no solo formar parte de juntas directivas del Congreso, sino que no pueden competir por la reelección. Y es por esa la verdadera razón que no quieren aprobar estas reformas. ¿Para qué nos vamos a ir con cuentos? Mira, la verdad es de que puedan sesionar en una extraordinaria para tratar el tema, yo lo veo poco probable. ¿Cómo lo ves? Lo veo imposible, por no decirlo de otra manera, Sandy. Pero es que aquí está la disyuntiva. Bueno, supongamos que efectivamente no aprueben estas reformas. ¿Qué es lo que sucedería? Automáticamente a casi 80 diputados no podrían presentarse a la reelección. Entonces, pero si aprueban las que dijo la Corte de Constitucionalidad, igual quedan fuera porque no está contemplado esta situación. Existe un principio, se llama el de primacía legislativa, el de decir ellos, bueno, vamos a aprobar esto porque somos el Congreso de la República y los únicos que legislamos. Pero en este caso tampoco se podría, por ser la ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional. Creo que están entrampados los diputados. Y ahí es donde nos atrevemos a decir, y coincido contigo, lo más lógico que van a hacer por sus intereses es no aprobar. Definitivamente, pero mira, al final las aprueben o no, lo cierto es que el Congreso para las próximas elecciones va a estar muy renovado, porque como decía, al menos 80 diputados no van a poder reelegirse. Es correcto, pero también tenemos que estar muy vigilantes porque puede ser que al final de cuentas, aprovechando estas sesiones extraordinarias y que ya es la época de fin de año, donde las personas piensan en otra cosa, realmente vengan y terminen aprobando ellos al Pleno del Congreso y publicando en el diario oficial un paquete de reformas que conlleve la reforma del 305 ter para poder ellos ser reelectos. Es que eso también puede pasar. Pero tiene que tener el aval de la CC, ¿no? En este caso,
en este caso, como ya se hizo la consulta, ya no se tendría que dar ese paso, pero sí habría una desobediencia, llamémoslo así, a las recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Podrían marcarse inconstitucional? Totalmente, habrían recursos, en este caso de inconstitucionalidad, cabría el recurso de amparo también, porque es para todo ámbito y para toda materia, y seguramente ahí se frenaría, pero mientras tanto crearía un vacío legal que no es para nada sano, Sandy, porque la tercera semana del mes de enero, entre el 15 de enero y el 19, es la convocatoria de elecciones. Exactamente. Entonces, esto es lo dramático. Julio, ¿cómo sería o qué tan recomendable o sano sería no contar con estas reformas para las próximas elecciones? ¿Vendrían a sumar o vendrían entonces a afectar? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Porque prácticamente tenemos que pensar con vistas a los comicios. En lo bueno que puede ser para el país. Exacto. Yo creo que vienen a afectar, ¿sabes por qué? Porque ahorita se está manejando una información, ojo, usted tiene que estar muy vigilante. La gente piensa que el voto nulo es vinculante, y como las reformas no están aprobadas, hoy por hoy, si votáramos el voto nulo es simplemente eso, un voto nulo, y no significaría absolutamente nada. Otros datos muy rápidamente, Sandy, para finalizar el tema. Vale la pena resaltar que entre el 15 y el 19 del mes de enero, como ya lo dijimos, el Tribunal Supremo Electoral va a convocar por ley las elecciones, y esa sería la fecha límite para cualquier reforma que se quisiera hacer dentro de las propuestas. Está el tema del transfugismo. Este es un cambio que beneficiaría a, como decía Sandy, para que hubiera una renovación dentro del poder legislativo. Es más, se requiere una mayoría calificada que es de 105 diputados. Y aquí, como los intereses son tan altamente políticos, en el ente más político que existe, que es el Congreso, al día de hoy yo te deseo decir algo. No sé lo que va a pasar. Pueden salir con cualquier sorpresa. La verdad que sí, últimamente uno ya no puede pronosticar nada, ¿verdad? Es cierto, Sara. Pero vamos a estar pendientes entonces si finalmente en este año se logra o es un reto para el próximo año, si da tiempo para que puedan aplicarse en las próximas elecciones. Y bueno, usted va a tener siempre el análisis sobre este tema aquí en A la Medida. Continuamos con otras noticias. En otra información, tras conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la solicitud de antejuicio en su contra, el diputado Felipe Alejo se refirió sobre este tema. Por unanimidad, o sea, básicamente, pues todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 13, han votado en este caso porque no se me retire la inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos analizaron en este caso el dictamen del juez pesquisidor, y después de haber hecho este análisis con el juez pesquisidor, llegan a la conclusión que no existe ningún indicio, por ende no se debe continuar a un proceso penal. Como todos sabemos, y reitero, esto es un tema político, fue un tema ilegítimo, es un tema espurio, que quiero agradecerle yo también a todos los guatemaltecos, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo, que creyeron en mi inocencia, que siempre supieron que yo jamás había cometido ningún acto ilícito. Y bueno, pues el día de hoy se hace justicia. Le agradezco a Dios también, porque solo Él sabe lo que conlleva el ser un perseguido político, lo difícil que es para las familias, para todas las personas cercanas a uno, el pasar por esto. Es muy lamentable, pero quiero decirle al pueblo de Guatemala también que yo sé por qué fui perseguido político. Yo fui perseguido político por defender la Constitución Política de la República, por haber detenido 2 intentos de golpe de Estado para que el día de hoy Guatemala no fuera una Venezuela, y que además de eso, por haber electo una junta directiva que cree en la vida y que cree en la familia. Defendimos la Constitución, defendimos la soberanía de nuestro país, nuestra independencia y los principios de los guatemaltecos. 1.500 administrativos del Ministerio Público. Y hablamos ahora del ámbito empresarial. Precisamente empresarios aplaudieron la decisión de El Salvador de adherirse formalmente a la Unión Aduanera con Honduras y con Guatemala. Consideran que será un importante paso para mejorar la competitividad a nivel regional. Vamos a corte. En el Muy próximo bien. bloque, ¿qué vamos a...? Es una excelente noticia. El Salvador siempre ha sido el mejor aliado de Guatemala para el comercio. Creo que son, no sé si mis datos están actualizados, pero creo que El Salvador es el comprador número 1 de los productos de Guatemala, empezando por vegetales, pasando por aceites, terminando por dulces. Sí, es un excelente cliente y esa es una excelente noticia. Ojalá que fueran así todos los demás, ¿verdad? Y que realmente fuera un paso fluido y sin problemas. Ese es el ideal de una unión aduanera. Si es así,
No tengo los detalles del reglamento, pero sería fantástico. Con el ejemplo de Honduras, ¿se esperan un mejor dinamismo comercial? Sí, por supuesto, lo que sucede ahorita en las fronteras de estos 3 países hermanos es un verdadero caos. Esto va a agilizar el comercio de los 3 países y creo que los ganadores van a ser absolutamente todos. Y el consumidor diría yo que es el mejor ganador más importante. Autoridades de economía estiman a corto plazo un incremento en las exportaciones de más de 4% y una mejora en los tiempos de despacho aduanero. Por aparte, representantes de Honduras señalaron que este mecanismo convierte al Triángulo Norte en la 7ª economía más importante de Latinoamérica. ¿Qué está pasando con los médicos y también la atención en el Roosevelt y diferentes hospitales? Conózcalo cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Regresamos con estas noticias destacadas. Hablemos del tema de salud. Las autoridades del ministerio esperan que la próxima semana se reanuden los servicios médicos en la consulta externa de la red hospitalaria del país, luego de que, recordemos, llevan 3 meses con ese tipo de medidas, buscando así que se les aumente el salario a los médicos. El ministro de Salud, Carlos Soto, confirmó que se destinarán del presupuesto de esa cartera para el próximo año más de 1.000 millones de quetzales para el pago de salarios. Son 460 millones de quetzales para el incremento a todos los salubristas, a los 57,000. Los médicos hicieron por aparte su lucha con el Congreso les otorgó 351 millones de quetzales inicialmente para su incremento y posteriormente 250 millones de quetzales que veremos cómo los readecuamos para podérselos dar. Yo pienso que somos trabajadores del Ministerio de Salud Pública, cada quien tiene su derecho ganado. Siempre les digo yo que en este caso lo que tenemos que hacer es preocuparnos por la atención de los pacientes, pero también por el fortalecimiento de nuestros trabajadores. Como una cosa importante que yo les quiero transmitir, de hoy en adelante no va a haber ningún trabajador del Ministerio de Salud Pública que gane menos de 3,000 quetzales. El titular de esa cartera comentó que se espera que al estar aprobado el presupuesto de ese ministerio, se reanuden los servicios médicos. Bueno, ya cuando se apruebe esto, el presupuesto, y se apruebe el inciso, el decreto que propuso el gobierno, pues el legislativo, entonces ellos tienen que empezar a trabajar. Eso sí fue un tema importante que nosotros les pedimos a ellos, ¿verdad? O sea que será esta semana y la otra tendrán que empezar a trabajar, si se aprueba. Soto explicó que el incremento salarial para los profesionales de la salud será cancelado en aproximadamente 3 meses debido a los procesos que establece la ley. Y ya estamos ya en las noticias del ámbito internacional. Miles de migrantes son los que están ya en Tijuana, a un paso de Estados Unidos de América. Muchos analizan sus opciones luego que un juez bloqueara la medida de Donald Trump de negarle asilo a quienes cruzarán la frontera de forma ilegal. Varios migrantes dijeron que no tenían intención de violar la ley, simplemente estaban buscando trabajo y una mejor condición de vida que no podían encontrar en sus países de origen. Los migrantes también rechazaron las afirmaciones de Donald Trump. El presidente y funcionarios del gobierno estadounidense han asegurado que la caravana alberga pandilleros y delincuentes. El martes, funcionarios de Tijuana dijeron que habían arrestado a 34 miembros de la caravana por posesión de drogas, intoxicación pública, perturbación de la paz y resistencia a la policía. Afirmaron que serían deportados a sus países de origen. Sin embargo, algunos policías y residentes del lugar han expresado su preocupación de que retratar a los miembros de la caravana como delincuentes afecta a aquellos que son inocentes, la gran mayoría, y que los ha expuesto a represalias. También ha habido protestas contra los inmigrantes en la ciudad fronteriza de Tijuana. Los inspectores fronterizos de Estados Unidos procesan solo unas 100 solicitudes de asilo por día en el cruce principal de Tijuana a San Diego, y ya había una lista de espera de 3,000 cuando llegaron los nuevos migrantes, por lo que la mayoría tendrá que esperar meses para que se considere su solicitud de asilo.
Estados Unidos ha incrementado dramáticamente la seguridad en los puertos de entrada en preparación para la caravana. Han colocado barreras de cemento con alambre de púas que se pueden mover rápidamente para bloquear el paso si una gran cantidad de inmigrantes intentan forzar su entrada al país. Los aeropuertos están llenos en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues bueno, recordemos que esto es por la llegada de varias personas en el Día de Acción de Gracias. Millones ya están viajando por toda la Unión Americana y de esta forma pues esperan pasar un rato agradable y gozar de una cena con sus seres queridos. Según estimaciones de aerolíneas, el miércoles fue el segundo día más ocupado de este periodo de festividades en Estados Unidos, tan solo detrás del próximo domingo, cuando la gran mayoría de viajeros regresan a sus casas tras el Día de Acción de Gracias. Expertos estiman que más de 54 millones de estadounidenses viajarán entre el miércoles y el domingo, el número más alto desde el 2005 y un incremento de alrededor del 5% respecto al año pasado. Al ver un periodo más prolongado de 12 días, se espera que un récord de 30.6 millones de personas vuele en alguna aerolínea estadounidense, un aumento frente a los 29 millones que viajaron el año pasado. Esa cifra representa más de 2.5 millones de viajeros por día. Simplemente queda decirle muchas gracias por la sintonía en esta noche. Te esperamos mañana. Que descanse. Feliz noche. Feliz noche.